cuarto para las 6, de aquí de 5:30 a cuarto para las 6 para empezar puntual, ¿ok? Ya dijimos 20 kilos de carne, 100 kilos de ensalada, 800 kilos de pasta, ¿sale? Todo muy bonito. Bienvenidos, buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema, un concepto que a veces nosotros tenemos en poco, pero que es bien importante. La importancia del silencio. Parece título de película, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esta reflexión? La importancia del silencio. Y vamos a ver, una de las cosas más difíciles para el ser humano es guardar silencio, ¿cierto o me equivoco? Y nos echan mucho a las mujeres, que somos más las mujeres las que… ¿no? Pero no se crean, no se crean, porque cuando el ego está involucrado, cuando hay una charla intensa entre varones, ¿quién crees que interrumpe? Porque si tú dices, ay, es que mi vecino hace tantas cosas, el esposo dice, sí, pues yo las hice el año pasado. O sea, ni siquiera nos dejan terminar cuando ya se están defendiendo, ¿cierto? Nos cuesta mucho trabajo guardar silencio. En charlas incómodas nos gusta establecer nuestro punto y que escuchen, mi opinión vale, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿O nada más a mí? Como que yo soy la intensa aquí, ¿no? De la iglesia. No, he platicado con ustedes y me dicen, no, ¿qué crees? Por esto y por esto. O platicas con alguien y te pide consejo y te dice, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y tú dices, sí, mira, ven, la Biblia dice esto, sí, ya lo hice, ok. La Biblia dice esto, sí, ya lo dije, ok. La Biblia dice, sí, ya lo sé, ya lo hice. Ah, bueno. No te dejan terminar el punto, nos cuesta mucho trabajo escuchar prudentemente, guardar silencio. En esta cultura también sucede mucho que cuando estamos hablando se interrumpen las pláticas, ¿sí o no? Estamos entretenidísimos aquí platicando 4 o 5, interrumpe el sabiondo del grupo. ¿Qué dice? Sí, ya, yo lo sé, a mí también me pasó, yo sé cómo solucionarlo. Y no nos dejan terminar la plática. Otras veces nos interrumpe el que se adelanta a la situación, tú estás platicándole, fíjate que ayer fui y sí estaba el tráfico, no, o sea, no había tráfico, pero fíjate que estaba el sol, sí, a mí también me dio mucho, no me dejas terminar mi punto. No sé si les ha pasado, que en los grupos a veces así sucede, o nunca falta también que estamos platicando y siempre hay uno que la plática solamente cuando él habla le interesa, cuando él no habla no le interesa, interrumpe y se voltea a platicar con alguien más, ¿sí o no? Hay muchas maneras de nosotros poder analizar cuán importante es que nosotros guardemos silencio ante alguien más que está hablando, ¿ok? Pero si es cuando estamos hablando delante de la presencia de Dios, ¿tú crees que será importante guardar silencio? Creo que es más importante. Y ahorita vamos a ver, mira, cuando la soberbia entra en juego es muy peligroso no saber cuándo nosotros debemos guardar silencio. Por lo regular, cuando nuestro ego está muy elevado y no nos gusta quedar en mal, luego hablamos. Guardar silencio ante el pecado de alguien más nos cuesta trabajo. Cuando nosotros escuchamos, es que fíjate que fulanito lo vi tomando, ay, sí, y dale, dámosle, en lugar de guardar silencio y decir, vamos a orar, paz. Nos cuesta mucho trabajo este asunto. Hay quien no puede guardar silencio ante una injusticia y eso es muy bueno. Hay gente muy justa. Hay gente que dice, oye, pero es que esto es violencia, ¿cómo te vas a quedar callado? No, levanta la voz y vamos a ver qué, y vamos a pelear y vamos a hacer… Y a veces estás peleando problemas que ni los involucrados quieren. Y luego, ¿qué dicen? Ahora, mira hasta lo que no come le hace daño, ¿no? Por andarte metiendo en lo que no. Tenemos que ser sabios, hermanos, y empezar a entender que es bueno guardar silencio, ¿ok? Este silencio del que nosotros estamos hablando es el de no emitir palabras, que no salgan vocablos de nosotros, ¿ok? Pero el silencio es el que proviene de la sabiduría del pensamiento prudente. Una cosa es estar callados, porque dices, ay, no me interesa, estoy pensando en otra cosa, los pajaritos. Y otra cosa es, soy prudente, entiendo que no es un tiempo en que yo tenga que hablar, estoy poniendo atención, pero no es el tiempo. Eso es otra cosa, un pensamiento prudente. Porque podemos nosotros no proferir palabras, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento arden por corregir la situación.
Y mira, te voy a decir, a la luz de la Escritura, que esto le pasó a un sacerdote en el tiempo en el que él estaba ofreciendo incienso en el templo. Y si estás leyendo con nosotros lo que es la lectura de la iglesia, vas a entender de qué pasaje ya estamos hablando. Fíjate, vamos a hablar de Zacarías. ¿Qué sucede con el sacerdote Zacarías? Cuando Zacarías ofrece incienso sin conocer a quién se lo ofrece, suceden muchas cosas. Y vamos a ver el pasaje, hijo, por favor, de Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 24, ¿ok? Lo vamos a ir desglosando. Pongamos atención. Cuando nosotros venimos delante de Dios a orar, a ofrecer nuestra alabanza, nuestra adoración, pero no conocemos a Dios, corremos el riesgo de no aprender a guardar silencio cuando Él nos quiere hablar. Lucas 1:5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Pertenecía este sacerdote a la octava de las 24 divisiones establecidas por el rey David para que en el santuario siempre hubiera servicio, ¿ok? En el templo. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes ver la historia en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10 en adelante. A esta clase del sacerdote Zacarías les tocaba prepararse para servir al menos 2 veces al año, una semana completa. Pero a Zacarías, en esa semana que él estaba, todos los sacerdotes estaban ofreciendo el servicio en el santuario, a él de manera personal le tocó que él agarrara el incensario y entrara en el lugar santo y ofreciera el incienso. Fue a él, ¿ok? O sea que podemos entender aquí nosotros que de todos los sacerdotes que había de la clase de Abías, ¿cuánto vemos aquí? Todos nosotros pertenecemos hoy a la clase de Abías. Bueno, hoy le tocó a uno, Zacarías, venir y ofrecer. Pero quiere decir que a todos los que están allá sentados, no siempre les tocaba. Imagínate qué frustrante estarte preparando durante un año, 6 meses, para que no te toque entrar al lugar santo, sino te quedas allá. Solamente le tocaba al sacerdote Zacarías, ¿ok? Podían estar en el templo, pero sin entrar al lugar íntimo, cerca de la presencia de Dios, ¿ok? No era el lugar santísimo. Quien conoce la estructura del templo puede entender que hay un lugar santo y un lugar santísimo. El altar del incienso se encontraba en el lugar santo, antes del velo, ¿ok? Que nos permitía entrar al lugar santísimo. Entonces, el lugar santo, cuando tú y yo entramos a este lugar, y te voy a decir por qué, dices, hermana, ¿yo puedo entrar al lugar santísimo? Sí, pero no puedes entrar al lugar santísimo sin haber entrado en el lugar santo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. El lugar santo es donde el Señor revela sus planes. Cuando tú estás en el lugar santo es cuando viene el Señor y te habla y te dice, mira, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro, necesito que vayas para allá. ¿Y cuántos años tiene que nosotros le servimos, nos congregamos, pero nunca hemos entrado en este lugar, en el lugar santo? Aquellos que dicen, es que a mí Dios no me habla. O sea, yo no sé cómo puede decir que Dios habla. ¿Sabes qué? Te falta entrar al lugar santo. Y hoy en día nosotros podemos entrar de una manera tan natural, porque no se echan suertes, porque no son 2 veces al año, porque podemos entrar todos los días en el nombre de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué padre. Vamos al versículo 6 que dice, Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estamos hablando de Zacarías y de su esposa Elisabet. ¿Ok? Ellos tenían un gran testimonio. Ellos eran ejemplo delante de los hombres, los seguían. ¿Sabes por qué? Porque ellos obedecían los mandamientos y las leyes del Señor y no había el Espíritu Santo. Ojo con esto. Ellos de todo su corazón amaban a Dios y decían, ¿qué dice Dios? Yo lo hago. ¿Qué dice Dios? Yo lo hago. ¿Qué dice Dios? Yo lo hago. Y en la medida de lo posible, ellos hacían todas las ordenanzas que estaban escritas de parte de Dios. ¿Ok? Sabían la importancia del llamado porque Zacarías era sacerdote. Y Elisabet era hija de las hijas de Aarón. ¿Cuál Aarón? Aarón el que estuvo con Moisés cuando sacaron al pueblo de la tierra ¿de dónde?
de Egipto. Ella conocía toda la historia, ella sabía de las plagas, ella sabía de cómo se abrió el mar, ella sabía de cómo en el desierto no les faltó comida, no les faltó ropa. Ellos entendían la importancia y conocían hasta cierto punto a Dios, como tú y yo lo podemos conocer hoy. ¿Alguien de aquí me puede decir, no, yo no conozco a Dios? Nadie, todos decimos, yo conozco a Dios, pero hay diferentes formas de conocerlo. Elizabeth era entendida. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, igual que Sara, igual que la esposa de Isaac. ¿Te das cuenta cómo la característica de las mujeres en quien Dios quiere mostrar su gloria es la esterilidad? ¿Puedes ver el patrón? No tenían hijo porque ella era estéril. Y la mujer, ojo con esto, es figura de la iglesia. Entonces, si la iglesia es estéril y no se entiende por qué, es porque Dios quiere mostrar su gloria. Fíjate de lo que nos va a decir el Señor. Pero tiene que haber un encuentro en el lugar santo. ¿Dónde le fue revelado al sacerdote que iba a tener un hijo? En el lugar santo. Después de esto, es donde nosotros podemos decir que entramos confiadamente al trono de la gracia. Mira, hay un protocolo y quiero explicártelo. El lugar santo es el lugar de oración. Cuando tú de manera personal vienes y te pones a orar, estás en el lugar santo. Pero dice la Escritura que nosotros tenemos que entrar primero en el atrio con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a orar, primero tenemos que decir, Señor, gracias por lo vivido. Gracias, no me gusta, no lo entiendo, no sé por qué, pero gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la escasez, gracias. Y entonces venimos al lugar santo porque entras en intimidad, empiezas a entender, una vez que en tu corazón hay gratitud, entras al lugar santo y entonces empiezas a orar a Dios, empiezas a ofrecer tu incienso. Empiezan a elevarse las oraciones y el Señor empieza a escuchar. Y entonces cuando tú estás orando y le dices, Padre, te pido que cuides a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, te encargo a toda la iglesia, mira Señor, necesito un trabajo, empieza el Espíritu Santo a revelarte por qué orar hasta que entramos al lugar santísimo. Entramos ahora sí confiadamente al trono de la gracia y nos presentamos delante del Rey. Y entonces dice el Rey, ¿qué quieres que yo te haga? Vemos cómo en todos los reinos hay protocolos, porque en el de Dios no, pero a veces no los conocemos, ¿ok? Dice así, cuando nosotros entramos con este protocolo, nosotros entendemos que sin gratitud y oración no hay gracia. ¿Te lo repito? Entendemos que sin gratitud y oración no hay gracia. Pero si la gracia nos la dio nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero si yo no entro y le digo gracias por lo vivido, si yo no entro con Él y le digo, Señor, ayúdame en esto, te entrego esto, pequé en esto, la regué de esta manera, ofendí, tengo rencor, tengo resentimiento, entonces ¿cómo va a venir la gracia de Dios y te va a decir, mira, ni yo te culpo, ni yo te juzgo, levántate, vete y no peques más? Entonces entendemos ahora que sin gratitud y oración no hay gracia. Vamos al versículo 8, dice así, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ya vimos que según el turno de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Te voy a explicar. De toda la semana que servían los sacerdotes, estaba establecida, ¿recuerdan cuando les hablaba acerca del altar del incienso y del altar de sacrificio? ¿Ok? Bueno, estaba establecido a qué hora se iba a hacer el ofrecer con el incienso, ¿ok? Era en la mañana, cuando Aarón encendía las lámparas. Y por la tarde, cuando Aarón
las apagaba, entonces se tenía que ofrecer el incienso. Pero por la tarde era cuando se hacía una oración pública y todo el pueblo se congregaba fuera del templo a estar orando, ¿ok? Entonces, algunos estaban entendidos de que iban a orar esperando que Dios se manifestara y otros solamente se presentaban porque era costumbre. Pues tenemos que ir, ¿no? Es parte de lo que hace el pueblo, tenemos que estar ahí, no pasa nada, ¿ok? El versículo 11 nos dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, que ofrecía el incienso en el lugar santo, en ese altar, antes del velo que separaba al lugar santísimo, pero el aroma perfumaba los dos lugares. Se inundaba de ese olor riquísimo de ese incienso preparado. Apocalipsis 5:8, fíjate lo que nos dice para que vayas entendiendo la importancia de la hora del incienso que va paralelo con la oración de los creyentes. Dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado, me espero, para que lo leas conmigo. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto estaba pasando en el cielo. Eran 24 ancianos. ¿Cómo estableció David la orden del sacerdocio para el servicio del templo? A través de 24 turnos. ¿Estamos entendiendo? Era la hora del incienso y estaba todo el pueblo orando y entraba el sacerdote en turno y estaba orando, ofreciendo oraciones propias y ofreciendo oraciones por el pueblo. ¿Es importante que el pueblo de Dios, la iglesia, esté orando? Sí, es importante. ¿Y por qué no venimos los miércoles de oración? Sí es importante, pero no tanto. No, es importante. Necesitamos entender que congregacionalmente como casa tenemos que orar, ¿ok? Continuamos. Y se le apareció un ángel parado justo donde Zacarías estaba ofreciendo el incienso. Y este momento es relevante, quiero que entendamos esta parte. Le anuncia el ángel el principio de la venida del nuevo pacto. Porque Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino del Señor, iba a preparar un pueblo para Dios. Era importante el nacimiento, la venida de Juan el Bautista a través de una mujer estéril, de una pareja de personas de edad avanzada. Sí, pero a Dios le gusta romper estructuras y protocolos y demás. Él es poderoso y Él hace. Él abre ríos en medio de la sequedad. Él da vida donde no la hay. Entonces, el temor a ser expuestos es lo que a veces no nos deja guardar silencio. Te voy a decir por qué. Este versículo, el 12, vamos a continuar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. A ver, yo no entiendo. Piensa conmigo. ¿Zacarías estaba acostumbrado a entrar al templo? ¿Zacarías estaba esperando una intervención divina? ¿O entraba sin fe? Ay, pues me tocó, me agarró desprevenido. Órale, el incienso y ahí muere. Espérame, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿qué esperamos? Un toque de Dios. ¿Qué esperamos? La llenura del Espíritu. Cuando venimos a la casa de Dios, ¿qué esperamos? Un milagro, sanidad, perdón, gracia, redención. O decimos, siento la presencia del Espíritu, ay, y me salgo corriendo de la iglesia. Entonces, ¿a qué venimos? Debes de venir con esa expectativa. Eso le pasó a Zacarías. Zacarías estaba dentro del altar, él estaba ofreciendo el incienso, se le presenta un ángel del Señor y le vino temor, le sobrecogió, entró en pánico. ¿Qué es lo que nos da temor a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace entrar en pánico? Te voy a poner un pequeño paréntesis. Mira, a cada uno de nosotros como seres humanos nos da temor ser expuestos.
no nos gusta que nadie sepa lo que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa en casa, se queda en casa, ¿ok? Nadie tiene por qué saberlo. Si nos peleamos, si tenemos, si no tenemos, nadie tiene por qué saberlo. Pero en el caso de Zacarías y de Elizabeth, todo el pueblo sabía que no tenían hijos, que por su edad avanzada no iban a tener hijos, ¿ok? Entonces, el pueblo ya lo había aceptado y ya hasta se habían cansado de murmurar. Sí, porque en ese entonces no tener hijos era hasta cierto punto de desprecio, ¿ok? Pero eso no quería decir que ellos no sufrieran por la falta de descendencia. El hecho de que tú ya hayas aceptado tu condición o tu situación no quiere decir que no te duela o no te afecte. Ya lo aceptamos, podemos vivir con eso. Pero en el fondo nos duele. Cuando estamos a solas, que nadie nos ve, estamos recordando lo que nos duele, lo que nos afecta, lo que nos lastima. Zacarías era un hombre bueno que amaba a su esposa y no la repudiaba por su esterilidad. Fíjate, en esa cultura era así de, ¿sabes qué? Pues déjala y el chiste es que tengas hijos. ¿Estamos entendiendo? Bueno, así como Cristo no repudia a la iglesia por su esterilidad. ¡Auch! Haz conmigo así, ¡auch! Pero eso no quería decir que no le doliera a él, como no quiere decir que no le duela a Jesús, que haya una iglesia estéril. Si nosotros lo desmenuzamos, la iglesia eres tú de manera personal, la iglesia soy yo de manera personal. Estamos aquí congregados, pero de manera personal, ¿por qué nosotros no engendramos hijos espirituales? Tú piensa, tú vas así como que, oh, yo, Señor, ¿yo por qué no doy hijos espirituales? Y me vas a decir lo que muchos. No es bíblico, no hay hijos espirituales. Espérame, claro que sí. Solamente que hay un entendimiento equivocado, ¿ok? Hay una vanagloria humana y se sienten dueños, pero no es así. Sí son hijos, pero la gloria es de Cristo. Ojo con esto. Sí hay hijos, pero la gloria es de Cristo. A quien tú le das alimento, a quien tú sustentas, ¿es qué? Es tu hijo. Y si tú te la pasas escudriñando para atender a alguien, para darle alimento sólido, lo cuidas, le das un cafecito dentro de tus posibilidades en tu casa de Dios, es tu hijo, pero la gloria es de Cristo, no es de nosotros. Así es de que el Señor nos habla a cada uno, ¿ok? No nos salgamos por la tangente. Jesús no nos va a repudiar, mira, Él no me va a repudiar a mí. Pero hay una evidencia de cuánto tiempo nosotros pasamos en el lugar santo. Porque en el lugar santo es donde se engendra la vida. En el lugar santo es donde tú pides hijos. Cuando estás en oración con el Padre, es donde dices, Señor, envíame a alguien, una persona que no te conoce para hablarle de ti. Alguien que está enfermo para que le concedas la sanidad. Necesitamos estar en ese lugar santo, ¿ok? Zacarías no la menospreciaba, pero eso no quiere decir que no hubiera recibido comentarios en contra de ella. Una cosa es que su corazón de él como esposo la amara y dice, mira, y otra cosa es que la gente, ay, no tiene hijos, ay, o sea, esto, ay, y duro, y duro, y duro, y duro. Eso como el enemigo, el acusador está delante de Cristo diciendo, mira, tu iglesia no tiene hijos. Mira, tu iglesia no engendra. Mira, es una iglesia estéril. Dios no nos va a repudiar, Jesús no nos repudia, no nos rechaza. Pero eso no quiere decir que no esté el acusador delante acusándonos todo el tiempo. Es tiempo de decirle, calla, porque mira cuántos hijos hay aquí, amén. Porque mira cuántos hijos hay en mi casa, porque no paro toda la semana, ando en casas de Dios todo el tiempo. No guardamos silencio por el temor, porque sea lo que sea que nosotros estemos pasando en la intimidad de nuestro corazón, cuando alguien saca un tema que parece que te alcanza o que eres evidenciado, dices, me está echando la indirecta, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tema. Ay, mira qué bonito está el sol. En lugar de escuchar, dices, bueno, pero si ni siquiera sabe de mi problema. Pero como luego sentimos ese piquetito, dice, aguja con aguja, ¿qué? No pican, ¿estamos de acuerdo? Y a veces eso nos evidencia más.
cuando nosotros no guardamos silencio. Nosotros tenemos que entender esto, que los que tenemos mucho tiempo de trabajar con personas en ministerio, fíjate, sabemos que de lo que adolece la persona es de lo que más habla, de lo que más rechaza. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú y lo que yo estamos adoleciendo? Sí, sí lo sabe. Te pongo una evidencia o un ejemplo terrenal. Conocemos las actitudes, ok, sí, está bien, vamos a orar por esto, ¿no? Aunque no se lo dices porque la persona ya se evidenció, pero Cristo sabe lo que todos los que estamos aquí estamos padeciendo. Eso nos da temor. El temor de ser evidenciados es cuando nosotros no queremos que quede rastro de lo que estamos pasando. Todos nos comportamos como si nada, ocultamos esto y punto. ¿Cuántos antes de salir de su casa dicen, ahorita que lleguemos a la casa de mi mamá, ni vayas a tocar el tema de lo que sucedió? ¿O nada más yo? Sí, yo se lo decía a mis hijos, porque a mi suegro les enojaba que les diéramos vara, ¿recuerdan cuando eran chiquitos? Y les dábamos su varazo en casa y les decíamos, cuidado, y van y nos acusan. Silencio. Ya se les dio su varazo, se acabó. Sí, no nos gusta sentirnos evidenciados, que nadie sepa. Nosotros no guardamos silencio porque no lo podemos dejar pasar. Mira, tenemos temor a ser ridiculizados y esto lo vivimos mucho los padres. ¿Cuántos somos padres? Los hijos son especialistas en irnos estamos haciendo una plática, no, mi mamá el otro día, jaja, se cayó, que no sé, jaja, y tú, ya, cállese, ¿no? Y sí, fíjate que no sé qué y no sé cuándo, y están contando la anécdota, ronca, mi mamá ronca, mi papá ronca, y están ahí entradazos evidenciando a la familia, y nosotros así de ya, o sea, nada más con los ojitos es ya. No nos gusta ser ridiculizados, ¿ok? Por eso nos cuesta trabajo guardar silencio, porque gritas más fuerte que tu hijo para poner el manotazo en la mesa y decir, se acabó el tema, a lo que sigue, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo interpretar el temor al mundo espiritual? Porque todo lo que te hablé, te dije un pequeño paréntesis para vernos cómo somos como humanos, pero cómo nosotros podemos interpretar el temor al mundo espiritual. Mira, Zacarías tuvo miedo, pero no sé si fue un miedo humano o fue un temor a la reverencia de Dios, a la presencia de Dios. Eso no lo sé. No entiendo a lo mejor que él esperando una intervención divina, al verla haya tenido temor, pero tampoco sé si esa intervención dijo, Dios, ha respondido mi oración. Y eso a veces también nos da temor. Decir, Dios, me oyes, gracias, me contestaste. Zacarías en este punto empieza a conocer a quien le ofrece el incienso. Y fíjate, versículos 13, 14 y 15 de Lucas 1 dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El ángel le habla y le dice, no tengas miedo, mira, sea cual sea tu miedo, no temas. Tranquilo, te va a ser concedido el anhelo de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué debió de haber hecho Zacarías? Gloria a Dios, ya. Tu gozo y alegría serán porque será grande delante de Dios. Fíjate, el ángel está diciendo lo que ese niño iba a ser. Va a ser grande delante de Dios, vivirá consagrado para Dios y cumplirá su propósito. Cuando un padre entiende o ejerce el sacerdocio, sabe que todo su gozo será completo cuando sus hijos cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Cuando un padre está inmerso en el mundo, su gozo es cumplido por los logros del mundo, pero no en los planes y en los propósitos de Dios. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Le dice, va a ser lleno del Espíritu Santo. Zacarías pudo haber preguntado, ¿qué es eso?
Zacarías no conocía del Espíritu Santo en este tiempo que te estoy hablando. No tuvo tiempo de preguntar Zacarías semejante cosa. Entendamos que ellos nunca habían podido verlo, sentirlo. No había sido manifiesto como tal a los hombres. Jesús todavía no había venido, ¿ok? Versículo 16 dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17, e irá delante de él, está hablando de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tampoco le dio tiempo a Zacarías de preguntar que se conviertan. Para él que era convertirse, porque nosotros leemos el pasaje de corrido y entendemos lo que está diciendo, pero estamos después de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, pero Zacarías no. Él pudo haber dicho: a ver, ángel, a ver, permíteme, ¿cómo? ¿Que se conviertan de qué? Pero ya no le dio tiempo, que irá adelante. Dice Zacarías: pues eso ya ni hablamos, menos lo iba a entender. Interrumpimos antes de tiempo y ya no hacemos las preguntas importantes. Zacarías ya no pudo hacer preguntas importantes porque en ese momento sucedió algo bien complicado para un hijo de Dios. Fíjate, versículo 18, léelo conmigo, ¿qué dice? ¿Ya está? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Entonces, interrumpe Zacarías al ángel por su realidad. ¿Qué le está diciendo Zacarías? Espérate, ¿cómo voy a conocer esto? ¿Cómo voy a saber que es verdad? De Elizabeth ya ni hablamos, ya no tiene ni la costumbre de las mujeres. Somos ancianos, ¿cómo va a suceder esto? Fíjate lo que le pregunta a Zacarías. El ángel le dijo: tu oración ha sido respondida. Y él se enfoca más en su realidad. Cuando Dios te dice: sé sano. Ay, pero el doctor. Sé libre. Ay, pero me duele. Perdona. Ay, no puedo. Dios, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos por una intervención divina. Venimos por un toque, venimos por libertad. Tus oraciones han sido contestadas. En lugar de saltar de gusto, decimos: ¿pero cómo? Zacarías quedó mudo. ¿Cómo puedo estar seguro que lo que me estás diciendo es verdad? Mira, yo quiero certezas físicas, pero si la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cómo un hijo de Dios quiere certezas físicas? No, el Señor no te las va a dar nunca. O le crees o no le crees, o le entras o no. Así es con el Señor. No hay medias tintas. Entonces, escucha esto para los que nos están oyendo en redes sociales. Si hay iglesias viejas, el Señor ha respondido tu oración. ¡Wow! Y vas a dar a luz. Y ese tiempo es hoy. Si tú eres una persona que tiene mucho tiempo que no engendras hijos, es tu tiempo de dar a luz hoy. Es tiempo de que engendres hijos espirituales. Amén. ¿Cómo? No sé. Yo no tengo el don de ser evangelista. Yo no tengo la palabra. Es que si yo hablara como el pastor, si yo hablo, es por fe. Solo preséntate delante de quien el Señor te ponga enfrente y Él te va a dar el denuedo. Su llenura es la que te va a recordar la palabra. Su poder en ti es el que va a hacer que se sane. Y entonces vas a dar a luz hijos. Este es tu tiempo. No veas tu realidad, conoce tu verdad. No la hemos pasado cantando: soy hijo de Dios, sí lo soy. Pero ¿cómo? Se acabó, iglesia. Camino con Jesús, somos una iglesia joven. Y yo no quiero estar vieja para que llegue alguien, un profeta, y me diga: vas a dar hijos después de
10 años, no, Señor. Este es nuestro tiempo de dar hijos. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo crezca y se extienda. Amén. El versículo 19 nos dice, respondiendo al ángel, ¿recuerdas? Yo soy Gabriel. ¿Qué quiere decir? Le dijo el ángel, a ver, Zacarías, ya me hiciste tus preguntas, permíteme tantito, me voy a presentar contigo. Por si no te fue suficiente el hecho de que en este lugar santo donde no hay nadie, yo te me presenté, mira, soy Gabriel. Wow. Estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado a ti. No sé qué más evidencia quieres, que lo que te estoy diciendo va a ser verdad. Hoy Dios te está enviando una palabra. No sé qué más evidencia quieres de que es verdad. Estando en el lugar santo, orando y orando, cuando Dios envía la respuesta, no la creemos. Dejemos ya de no escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Y fíjate que en el tiempo de la adoración, de la alabanza, yo veía un cuervo. Yo decía, Dios, un cuervo, si yo te estoy adorando y el Señor me habla, la palabra puede ser quitada. Un cuervo se puede comer esa palabra. Yo decía, no, Dios, en el nombre de Jesús, nadie, ningún pensamiento, ninguna palabra que vaya en contra de lo que tú estás hablando, va a quitar esta palabra del corazón de los que hoy están aquí y de los que nos ven por redes sociales. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios que estuviéramos hoy aquí. Así es de que Él nos está diciendo, es tiempo de dar a luz. Entonces, cuando nosotros no escuchamos bien el trato de Dios, no te voy a dar lo que quieres, Zacarías, te voy a dar lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Guardar silencio. No te voy a dar la evidencia física. Tú necesitas callar, porque si no, no vas a cumplir el propósito de ese niño que va a venir a su tiempo. Si tú no le crees, te vas a desviar. Zacarías eran irreprensibles, por eso es que ellos eran los idóneos para tener al que iría delante de Jesús preparándole un pueblo bien dispuesto. Y cuando Dios trata contigo y no le crees, tienes un problema y vas a entrar en un trato de parte de Dios. Y no te lo estoy profetizando, te lo estoy avisando, advirtiendo, porque tú eres la persona idónea, eres la persona correcta, que Dios ya vio para cumplir lo que Él quiere para este tiempo. Entonces, si viene Dios y te da una palabra y no la crees, ¿qué crees que va a pasar? Va a tratar contigo, con tu corazón. Y yo prefiero mejor hacer caso. Cuando viene el trato, Lucas capítulo 1 versículo 20, dice así, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que eso se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mira, quedarás mudo, porque te voy a enseñar a guardar silencio delante de mi presencia. ¿Cuántos mudos quieren haber aquí? Yo no. Pero ahorita te voy a explicar algo que todavía es peor que quedarse mudo. Todo se cumplirá a su tiempo, porque Dios es Dios. Y contigo y sin ti, y conmigo y sin mí, su palabra se va a cumplir. Eso es un hecho. Esta es la soberanía de Dios. Y a veces nosotros nos creemos más importantes que lo interrumpimos por el miedo, por el temor. Estás en oración, Dios te está dando respuesta y tú estás pensando, ay, pero no puedo, pero no sé. Y Dios en el Espíritu te está hablando y te está diciendo, sí puedes, ves, hazlo, toca la puerta. Versículos del 21 al 25. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea que estaban acostumbrados a que entraban y salían. Ya se había demorado, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, permaneciendo mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, la semana completa, 7 días. Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. ¿Qué sucedió ahí? Otro milagro.
Y empieza desde lo físico y natural, almático, hasta lo espiritual. El milagro de Dios dando vida. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Elizabeth, en el versículo 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. ¿Sí me acompaña el grupo? La verdad es que es importante aprender a guardar silencio cuando Dios nos da una instrucción. Necesitamos aprender nosotros a escuchar la voz de Dios y que aunque nuestra mente se vaya y se dirija, no lave los trastes, no lave la ropa, tengo que ir al mercado, porque a veces son pensamientos tan cotidianos los que nos distraen de estar en el lugar santo, que olvidamos. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es la palabra que el Señor te ha dado que no has llevado a cabo? ¿Que has dejado en el olvido? Por temor, porque no quieres ser ridiculizado. Es que el Señor dice que yo ore por los enfermos, pero y si no se sanan, mejor no oro. Es que ese no es tu problema, ese no es mi problema. Entra en la soberanía de Dios. A mí lo que me toca es creerle. Dice, y cosas mayores que estas verán, sanarán enfermos, libertarán cautivos. ¿No dice así la Escritura? Entonces, es tiempo, iglesia. Piensa, mientras nosotros entonamos este canto, yo te invito a que cierres tus ojos y a que, si hemos estado en el lugar de Zacarías, podamos decirle, Señor, perdóname. Mira, yo no quiero volver a interrumpirte, a no entender la importancia de guardar silencio en tu presencia, de no conocer cuál es mi propósito para esta vida, de no llevar a cabo lo que tú has hablado para mí. Perdóname. Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a recordar desde el día en que tú viniste a sus pies por primera vez, todas las palabras que se han quedado ahí guardadas. Te apuesto que Dios ya levantó a alguien más que cumpliera lo que tú no hiciste, pero eso no quiere decir que no pueda llevarte a más. El Señor es bueno y Él siempre nos incluye en sus planes y en sus propósitos y nunca es tarde. Hace rato la palabra profética en la adoración fue, yo veía un anillo, ¿cierto? Yo veía un anillo. Y el anillo quiere decir que el Señor le dice al hijo pródigo, a ver, servidores, ha vuelto mi hijo, estaba muerto y ha regresado, denle anillo, denle vestiduras, denle calzado, tiene la autoridad, tiene mi respaldo. Sale el padre al encuentro del hijo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender? Adora con nosotros, cierra tus ojos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo
enemigo nos hace hablar de manera insensata, nos hace hablar sin fe delante de Él. Y yo no dudo ni tantito que Dios puede dejarnos mudos a muchos, hoy como en ese tiempo dejó al sacerdote Zacarías. Pero lo que sí te puedo decir, que hoy por hoy con la llenura del Espíritu Santo, lo que sucede es que Él nos deja de hablar. Ese es el peligro hoy en día. El peligro no es que te quedes mudo, el peligro es que el Espíritu Santo ya no te hable. Y eso es de lo peor. Yo he experimentado de manera personal silencios de parte de Dios por no obedecer, por no perdonar a tiempo. Y en este trato, en este crecimiento de conocer a Dios, llega un momento en que no te habla. Tú dices, Dios, no te escucho. Sigo siendo salva, sigo siendo su hija, sí, pero no me habla. Es horrible no escuchar la voz de Dios. Es de las cosas más duras. Y aunque estemos en el lugar santo orando y logremos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, porque no nos es evitado entrar al lugar santísimo. Si conocemos el protocolo, entramos con acción de gracias, entramos con oración, entramos al lugar santísimo por la sangre del Cordero, pero Dios no habla. Hay silencios de parte de Dios. Dice, no más, hasta que no cumplas lo que te pedí, no voy a volver a hablarte. Es bien duro. Cuando tú identifiques esto en tu vida, haz un alto. Ese es el llamado hoy. Si has identificado un silencio de parte de Dios a tu vida, mira, haz un alto. Pon atención. ¿Qué instrucción te dio el Padre que no has obedecido? Y ruégale y dile, Padre, no calles, perdóname. Lo voy a hacer, ahorita me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es lo que me mandaste. Pero ya no te ocultes de mí, ya no guardes silencio. Sigue dirigiéndome como antes. Porque entonces, cuando Él ya no te habla, es porque Él está levantando a alguien más. Él se está proveyendo de un nuevo creyente. ¿De un nuevo qué? Creyente, aquel que tiene fe. Porque podemos ser hijos de Dios, pero podemos haber dejado la fe de lado. Podemos dejar de ser creyentes, creer ciegamente en lo que dice su palabra, en lo que Él nos habla. Jesús, sin importar la instrucción que el Padre le diera, ¿Él qué hacía? Él callaba y obedecía, estando con el temor instantes, horas antes de ir a la cruz del Calvario. Él fue y lloró y se postró y dijo, Dios Padre, si ha de pasar de mí esta copa, o sea, que fuese sacrificado, que fuese lacerado, que fue lastimado, que pase. Dice Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le envía un ángel. Y dice Jesús, entendí, yo voy. No creo que tu padecimiento, que mi padecimiento, mi dolor, mi frustración, las tuyas, tus temores, los míos, sean mayores que lo que Jesucristo padeció en esa cruz. No, no es mayor. Así de que es tiempo de decir, Señor, hoy voy a aprender la importancia de guardar silencio. Lo voy a practicar con mis hermanos, lo voy a practicar con mi grupo de amigos. Me voy a hacer prudente y voy a escuchar primero antes de hablar a lo loco. Porque me voy a entrenar para escucharte a ti cuando esté en tu presencia, cuando esté en el lugar santísimo, hacer lo que Jesucristo hizo. Amén. Libre soy en Él. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
escucha esto. Ay, pobre Zacarías, castigo de Dios. Si tú conoces a tu Dios, Él no castiga. ¿Sabes que el que se quedara mudo era necesario para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho? No fue un castigo, era silenciarlo para que sus palabras no se opusieran a la voluntad divina. Y a veces nosotros tenemos que ser humillados para no oponernos a la voluntad divina. No es castigo, porque con el tiempo, una vez cumplida la palabra, Zacarías volvió a hablar y supo qué decir. Su nombre es Juan, porque así lo determinó el Señor. El día que tú hables lo que hable tu Señor, el día que tú hagas lo que hace, que te manda hacer el Señor, tú eres parte del propósito. Pero si tú no eres parte del propósito, Dios no te desecha, pero te silencia hasta que lo entiendas. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias, Señor, por hablarnos. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Despedimos redes sociales. Recibe lo que hoy el Señor habló a tu vida y sé obediente. Amén. Que Dios les bendiga.